Bien, buenos días. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Doctor, buenos días. Sí, ya se ve, doctor. Bien, perfecto. Vamos a iniciar entonces la actividad. Bien, entonces esto es un tema importante que suelo agregarlo, la rotación, porque realmente estamos con problemas serios en el manejo correcto de antibióticos y este debería ser un tema de inicio de cualquier rotación de infectología en cualquiera de las universidades del país, porque realmente lo que nos espera son cosas bastante sombrías con el tema del uso de antimicrobianos. A tal punto que la OMS pronosticó para el año 2050 que la primera causa de muerte ya no será ni el cáncer ni las enfermedades cardiovasculares, sino que será la muerte por infecciones de gérmenes multiresistentes. Y probablemente ese pronóstico se adelante debido a que en el tema de pandemia de COVID-19 se abusó enormemente de antibióticos como cetraxona, como acitromicina, levofloxacino, moxifloxacino, claritromicina. Incluso he visto el exceso de algunos colegas que a domicilio iban a atender a pacientes y le indicaban meropenem vancomicina. Realmente es una tremenda exageración en estos casos y sin embargo, pues realmente parte de que no conocemos el uso correcto de los mismos y de que no revisamos con frecuencia la literatura, no estamos al día con los hallazgos, con las investigaciones con respecto a ciertas patologías, ¿no? Por ejemplo, en COVID-19 se sabe que solo un 8% de los casos graves se sobreinfectan con alguna bacteria y solo ese porcentaje debería tener antibióticos. Significa que el 92% no debería recibirlos. Pero como ustedes recuerdan, sobre todo en la primera ola y parte de la segunda ola, todos, prácticamente el 100% de los pacientes con COVID recibieron por lo menos un antibiótico. Pero realmente esto nos da una idea de que ese pronóstico de 2050 probablemente esté mucho más cerca de lo que realmente creemos. Y por ese motivo es que tenemos que enfocar correctamente el uso de estos medicamentos y debemos primero elegirlo adecuadamente. ¿Qué significa ser bien elegido? Les pongo un caso clínico sencillo. Sí, una paciente mujer, 20 años, sin ninguna comorbilidad, no está gestando y tiene síntomas de una infección urinaria baja, es decir, disuria, polaquiuria. ¿No? Estamos hablando de una cistitis, una ITU no complicada. Le hacen urocultivo y se aísla Escherichia coli. Mi pregunta es, ¿ustedes usarían dicloxacilina como un tratamiento alternativo? ¿Qué opinan ustedes? Cualquiera, por favor, voluntarios, antes de preguntarle en forma individual. ¿Usarías dicloxacilina? Mm, por Escherichia coli me dijo la Ujú. infección, ¿verdad? Sí. No, pues ¿Cuál sería el motivo? porque, bueno, la doxicilina básicamente está indicado, creo que para infecciones con estafilococos, con neumococos. Ya. ¿Está conectado Carrizo Luis? Sí, doctor, buenos días. ¿Me escucha? Sí, Luis, antes de responder la pregunta, estoy esperando tu correo para justificar tu falta anterior, por favor. Ya. Bueno, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu respuesta con respecto a ese caso clínico? ¿Usarías dicloxacilina? ¿Estás de acuerdo con Foley o planteas otra respuesta? Bueno, no, tal vez yo usaría trimetropina con sulfametaxazol, ¿no? Que es la primera línea o el primer acceso, ¿no? Ya. Rosario Casas, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, yo igual que mi compañera pienso que no usaría dicloxacilina, igual tenía entendido que está indicado para otro tipo de bacterias, no para la Escherichia coli. Y bueno, si fuese algún antibiótico, creo que el más usado es ciprofloxacino, pero bueno, en base a la dicloxacilina no lo usaría. Ya, estamos de acuerdo. Sí, la respuesta es parcialmente correcta, porque sí es cierto, no se debería usar, pero la respuesta correcta es que Escherichia coli es un germen gram negativo y per se sabemos la mayoría de que la primera los grupos de gérmenes que causan infección urinaria más frecuentes son los gram negativos, como la E. coli. Y entonces la dicloxacilina es un antibiótico que está hecho básicamente para gram positivos. Esa es la respuesta. No lo usaría porque no está dirigido contra la causa que yo sospecho que está causando la infección a mi paciente, ¿no? Así que esa es la respuesta. Eso significa elegir bien un antibiótico. Es decir, yo dirijo mi tratamiento, mi batería antibiótica contra un grupo de gérmenes que yo ya sé previamente que son los más probables que estén afectando al paciente. O sea, no lo uso por casualidad, porque se me ocurre, porque lo tengo a la mano, sino porque yo ya sé previamente qué gérmenes son los más probables que estén afectando al paciente. Y por lo tanto, el grupo antibióticos debe ser justamente dirigido contra ese grupo de gérmenes. Eso significa elegir bien un antibiótico. El precio accesible, aunque parezca mentira, no debería influir, pero influye grandemente en las decisiones de muchos colegas. Les pongo un ejemplo. La cetraxona es una cefalosporina de tercera generación, como ustedes bien saben, y una ampolla genérica cuesta alrededor de 5 soles. Y en cambio, una cefalosporina de segunda generación, como la acetilcefuroxima, una cápsula de marca, el precio no baja de aproximadamente 12 a 14 soles cada cápsula. Y lo que es peor es que tiene que tomar 2 diarias. Entonces, por el precio, muchos colegas prefieren el de tercera y no el de segunda, cuando bien podrían solucionar el problema infeccioso con uno de segunda generación, perdón, o incluso en algunos casos con una de primera, como el caso de la cistitis que les he mencionado. Una cefalosporina de primera generación también podría ser usado como tratamiento de una itis no complicada. Pero echamos mano del que está más barato. Pero además, por cuando el médico no está seguro de lo que sabe, para sentirse bien con su conciencia, le da lo más fuerte que se le ocurre porque piensa que así el paciente se salva y no corre ningún riesgo de falla al tratamiento. Lamentablemente, eso sucede muchas veces en aquellos colegas que no tienen bien centrados sus conocimientos básicos de farmacología. Graso error. Vamos a adelante por qué motivo. Posología correcta, y esto es uno de los errores más frecuentemente que se veo en la práctica diaria, y hasta ahora lo veo, pero les comento ejemplos de la era previa a la pandemia, cuando atendía un consultorio privado, llegaban pacientes a buscarme porque ya habían sido tratados por otros colegas y venían con un diagnóstico de celulitis de miembro inferior. Y efectivamente, cuando examino pues el caso, clínicamente sí era compatible con una celulitis. Pero ¿qué sucedía acá? Que este paciente venía con una receta que decía lo siguiente: cetraxona, 1 gramo intramuscular por 3 días. Y entonces en esa receta tan inofensiva, aparente, existe triple error de manejo. Primero, la cetraxona no es un tratamiento de elección en celulitis. Primer error, o sea, antibiótico mal elegido. Segundo error, dosis subóptima. La dosis de cetraxona cuando se utiliza son 2 gramos cada 24 y cuando hay compromiso del sistema nervioso central, la dosis es 4 gramos diarios, 2 cada 12. Entonces usan pocas dosis. Y tercer error, tiempo muy corto. Ninguna celulitis se cura con 3 días de antibiótico. Y entonces, 3 errores en una misma receta, y es una receta que la veo muy frecuentemente,
No sé quién inventó ese esquema. En la universidad por lo menos no nos enseñan eso, pero lo he visto en más de un colega que lo da en una otitis, se trastorna 1 gramo cada 24 y otros casos en bronquitis y todavía le agregan dexametasona, juntas intramuscular por 3 días. He visto en bronquitis, en sinusitis, en faringitis. Realmente no sé quién les enseñó esa posología. Perdón, pero es incorrecto. Usted lo han visto seguro en alguna receta, algún familiar, a un vecino, amigo que fue a una consulta, vieron ese tipo de recetas con esa indicación. Eso no es correcto. El tiempo, ya lo mencioné, es importante tener claro cuándo utilizar, cuánto tiempo. Muy pocos días o 2 días demasiado prolongados de un antibiótico, en ambos casos hay resistencia. Entonces hay que saber exactamente cuántos días utilizar. Lo que es peor es que a veces generamos lo que se llama presión selectiva. ¿Qué significa eso? Que a veces yo utilizo un antibiótico innecesariamente, por ejemplo, en una faringitis viral, que es una de las más frecuentes. Todo el mundo da amoxiclavulánico, claritro, acitro, levo, moxi, cotri, lo que se les ocurra. ¿Y qué sucede? Como es un proceso viral, no le hace nada pues al germen causante de la faringitis, pero nuestra propia flora bacteriana que vive con nosotros se expone pues a estos antibióticos y obliga a defenderse. ¿Y cómo se defiende una bacteria? Mutando. Y estas mutaciones significa resistencia. Entonces, si exponemos innecesariamente a un antibiótico a un germen, este va a mutar. Y eso significa inducir presión selectiva. Por eso, no tratemos procesos virales como si fuesen bacterianos. El caso típico que ya les mencioné, el de COVID-19. Pero también tenemos que tener claro los efectos secundarios. Si yo no conozco la toxicidad de los medicamentos, no puedo prescribirlo porque no sé qué daño le puede causar y eso no está permitido en un médico. Si un médico prescribe un medicamento es porque conoce el efecto beneficioso, pero también conoce los potenciales riesgos de ese medicamento. Y entonces se ha evaluado que el riesgo-beneficio supera el beneficio supera el riesgo y por eso lo está prescribiendo. Pero si uno lo prescribe simplemente porque sabe que es efectivo, pero no sabe los efectos secundarios, si mata al paciente, eso es un problema médico-legal y con cárcel segura. Entonces, por eso la importancia de estar repasando constantemente su farmacología para evitar justamente estos procesos. Ejemplo, otro caso clínico sencillo para todos ustedes. Un paciente varón, esta vez de 38 años de edad, diagnóstico de fondo tiene miastenia gravis, está hospitalizado, está usando sonda vesical y está haciendo fiebre, le han encontrado un foco urinario, le hacen un urocultivo y efectivamente se confirma que hay infección urinaria, otra vez E. coli, pero sale sensible a los aminoglicosidos. La pregunta entonces para el grupo sería, ¿usarían aminoglicosidos en ese contexto? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jocelyn Chinchay? ¿Usarías amicacina, por ejemplo, en ese paciente? ¿Estás conectada, Jocelyn? Doctor, mi compañera ha tenido una emergencia y no ha Ajá. podido entrar a clase. Ya. O alguien más que tiene una falta también. Mayra Chipana, Sí, doctor, ¿se escucha? ¿te escucha muy bien? ¿Qué opinas? ¿Usarías amicacina en ese paciente? Creo que no, doctor. ¿Por qué motivo? Mm, Si es sensible a los aminoglicósidos, si la amicacina es un aminoglicósido, ¿por qué no lo usaría? entonces, entonces sí lo usaría. Ajá. ¿Qué opinas, Rosa Córdoba? ¿Me escucha? Ahora sí. Sí.
Allá, Creo que la menú. se le Sí, cortó el audio. sí, ¿me escucha? Ahora sí. Ya. Ya, yo creo que sí, podríamos usarlo. Ya, todos están de acuerdo. ¿Alguien que esté Sí, en porque es desacuerdo? sensible, aún no es. ¿Alguien que esté en desacuerdo? ¿O todo el grupo está de acuerdo que sí usarían aminoglicósido porque es sensible según el urocultivo, el antibiograma? ¿Alguien está Oiga, en desacuerdo? doctor, hay que ver el antecedente de enfermedad del paciente que dijo que tenía miastenia gravis, que bueno, tenía contraindicaciones con varios tipos de medicamentos. ¿Ya? ¿Cuáles? Ah, eso, no me acuerdo muy bien cuáles eran todos los tipos, pero los aminoglucósidos, o sea, es uno de los que tiene más contraindicaciones, ¿no? Creo que también estaban dentro de este grupo. Ya. ¿Ustedes recuerdan qué libro de farmacología usaron en sus cursos previos? ¿El autor? Yo sí me El acuerdo Wood- muy bien y lo el llevé hace como Woodman, 20 años. ¿Ah? el Woodman utilizamos Goodman en y cargo. Gilman, claro, que es el Ujú. clásico. Yo hasta ahora tengo mis libros acá en mi biblioteca de aquellas épocas y a veces lo reviso. Efectivamente, revisen su Goodman y Gilman. Y lo clásico que está en la letra grande dice que los aminoglicósidos son nefroototóxicos. Eso lo sabemos todos. Pues si revisan la letra más pequeñita por ahí, va a encontrar que tiene otros efectos secundarios, incluyendo bloqueo neuromuscular. Y si nuestro paciente tiene miastenia gravis, estaría contraindicado el uso de aminoglicósido, a pesar que es sensible, tendría que buscar otra alternativa. Miren, si ustedes ya tuviesen un título, los que dijeron que sí, ya tendrían un problema legal encima, por no recordar cosas que ya han visto en cursos pasados, pero que lo han olvidado. Miren la importancia de estar repasando los cursos básicos previos, porque esos no son requisitos para pasar de año, son requisitos para aprender medicina. Si no saben esas cosas básicas, los siguientes pasos, los siguientes cursos que llevan, por supuesto que tampoco va a ser adecuada la enseñanza y el aprendizaje, por supuesto. Entonces, necesariamente tienen que repasar esto. Es muy importante, por eso les dije previamente que revisen mecanismo de acción, algo de algunos términos farmacológicos que vamos a ir revisando en las próximas diapositivas. Entonces, la pregunta es que nos hacemos, ¿usaremos bien los antibióticos si yo desconozco la farmacocinética y farmacodinámica de los antibióticos? La respuesta es obvia, ya lo estamos demostrando. No hacemos un uso correcto porque desconocemos cómo actúan esos medicamentos. ¿Haré un uso racional si desconozco los efectos adversos? La respuesta también ya la dieron ustedes. El precio no debería influir, pero lamentablemente influye, ya se lo demostré. Y esto es muy importante. Por eso les dije que por lo menos la obligación es que sepan el mecanismo de acción. Pues si no saben el mecanismo de acción de un antibiótico que prescriban, entonces no son médicos o no lo van a hacer. Idealmente debemos saber el patrón de resistencia, es lo ideal, pero eso ya es para la especialidad. Pero su obligación es saber mecanismo de acción. Porque no pretendan utilizar antibióticos nuevos de amplio espectro si no conozco cómo actúan los antiguos. Pregunta para Cristian Cristóbal. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las sulfas o sulfonamidas, como guste, Cristian? ¿Cuál es tu respuesta? Eh, de las sulfonamidas, doctor, disculpe. Así es, sí, te escucho bien. Ah, sulfonamidas. Creo que tienen que ver con inhibir la síntesis del
folato, algo así creo que era. Ya. O sea, durante la Opina síntesis del ADN el ADN. de la, Ya, ya, de corregiste. la, de la bacteria, mejor dicho, ¿Qué ¿no? opina Yamira Cuellar? ¿Está de acuerdo? Doctor, ¿me escucha? Ahora sí le escucho bien. Ya, ¿Está de acuerdo? bueno, su mecanismo de acción se basa en lo que es la inhibición de la síntesis de ADN bacteriano, doctor. Ah, o sea, concuerda con la corrección de Cristian. Sí, doctor. ¿Qué opina Luis Damián? Luis Damián, ¿cuál es tu opinión? Doctor, bueno, ¿Sí te escucho? sí, la verdad, estoy franco, no recuerdo, doctor. Ya, mejor, antes de inventar cualquier cosa, es mejor ser franco. Bueno, miren, sulfas, antibióticos casi tan antiguos como las penicilinas y no sabemos cómo actúan. ¿Cómo quiero saber usar o cómo quiero utilizar fármacos nuevos como, ah, qué sé yo, cefalosporina de quinta generación, como cetralina, por ejemplo? Si no sé cómo actúa la simple y antigua y casi olvidada sulfa, que tiene muchos usos actuales, por supuesto, ¿eh? No piensen que ya no sirve. Y entonces, alguien por ahí mencionó que inhibe al ácido fólico, y después lo corrigió y dijo que inhibía la síntesis de ADN, y el resto le siguió diciendo que inhibe el ADN. Realmente están muy lejos de la realidad. Los antibióticos que inhiben el ADN, la síntesis de ADN, son las quinolonas, las fluoroquinolonas actúan a nivel del ADN girasa bacteriana, y las otras que inhiben el ADN son las rifamicinas, como la rifampicina, por ejemplo. No tiene nada que ver las sulfas. Y cuando dijo algo del ácido fólico, sí, tenía razón, pero decir que inhibe la síntesis de ácido fólico lo dice cualquier persona, no lo hizo un médico. El médico debe conocer toda la reacción química que genera y explicar correctamente cómo es el mecanismo de acción. Y lo mínimo que espero que ustedes digan es que las sulfas son análogos estructurales, por lo tanto son antagonistas competitivos del ácido paraminobenzoico, el PABA, que usa la bacteria para la síntesis de ácido fólico. Es lo mínimo que necesito. Porque la reacción química van a acordar ahí que es una reacción de oxidación de dehidro a tetrahidrofolato, etcétera, etcétera. Eso ya no le voy a preguntar. Pero lo mínimo es lo que les acabo de decir. Y entonces, si no sabemos cómo actúa una sulfa, ¿cómo quiero aprender a usar antibióticos modernos? Las sulfas están volviendo a utilizarse. Tratamiento de elección actualmente en toxoplasmosis debido a que no tenemos la droga de elección en el país. Antibiótico de elección actualmente en algunas coccidias que producen diarrea crónica en HIV, como por ejemplo la Schistoisospora belli y Cyclospora cayetanensis, son sensibles a las sulfas. O bacterias actuales que son altamente resistentes, como la Stenotrophomonas maltophilia, que incluso es resistente a los carbapenens. Tratamiento de elección cotrimoxazol. Entonces, como ustedes ven, un medicamento que si no saben cómo actúa, no sabrán tampoco usarlo correctamente. Y también deben conocer, obviamente, su toxicidad, porque si inhibe la síntesis de ácido fólico, si un paciente tiene anemia megaloblástica o anemia perniciosa por deficiencia de ácido fólico o de B12, de ambas, le dan ustedes sulfas, van a empeorar ese problema. Miren, conociendo el mecanismo de acción, yo también puedo predecir la toxicidad. Pero si no lo sé, voy a hacer más daño que beneficio y de hecho tendrán problemas legales a corto plazo. Entonces, por favor, es importante que estén repasando constantemente la farmacología. Ya les mencioné que si no conozco las alternativas, porque a veces sucede que un antibiótico de elección, ustedes revisaron la última guía de la
de la ITSA, están al día con la información, pero dice que para toxoplasma el tratamiento de elección es piremetamina sulfadiazina. Sí, está muy bien que lo sepan, pero malas noticias, no están disponibles en el país. Por eso usamos cotrimoxazol más clindamicina, con tasas de eficacia bastante similares, o cercanas por lo menos. Sabemos que para estrongiloides el tratamiento de elección siempre fue el tiabendazol, que tampoco está disponible en el país, por eso usamos ivermectina. Y la ivermectina sí funciona contra estrongiloides, mas no contra COVID-19 como mucho tiempo se creyó. Y entonces, eso tienen que saber. El tema de que usarlo excesivamente va a traer problemas graves, y de hecho ya los originó. Y lo más importante es el tema del razonamiento diagnóstico correcto. Si mi diagnóstico es incorrecto, por supuesto el tratamiento también lo será. Y ya se lo demostré en esos casos de faringitis viral, los cuales un paciente va con tos, dolor de garganta, fiebre, de 3, 4 días de evolución va a un consultorio, y les apuesto que más del 90% de ese consultorio privado sale con antibiótico. Cuando las causas bacterianas de una faringitis aguda no van más allá del 15%, y el resto son virales. Pero la mayoría sale con antibióticos. Y es la creencia del paciente que mientras más caro receta el médico, es mejor médico. Graso error. Es importante que ustedes no se dejen presionar por el familiar o por el paciente para que le preparen un antibiótico, y mucho menos la carga que generan los visitadores médicos indicando que prescriban los antibióticos. El razonamiento de ustedes debe ser correcto y no del paciente, que no es médico, y tampoco del visitador. Es importante que ustedes también analicen esta situación. Y entonces pasamos a algunas definiciones farmacológicas que deben saber. Y si no lo recordaban, le dije que lo revise. Así que supongo que ya lo revisó Anef de Almeida. ¿Qué es el MIC? Pero no me diga lo que significan las siglas, porque ya está acá, dice concentración mínima inhibitoria. Eso no quiero saber, sino qué entiende usted por MIC o cómo lo interpreta, Anef. Sí, doctor, ¿me escucha? ¿Lo escucho muy bien? Es la mínima concentración, o sea, que tiene que tener para poder hacer efecto. Muy vago, pero algo por ahí tiene. ¿Qué opina Melissa Fernández? Bueno, también manejo un concepto similar al de mi compañera, o sea, que el MIC es la mínima concentración, ¿no? En la cual en este caso el antibiótico que se está utilizando tiene efecto. Bueno, en este caso hablando de antimicrobianos, ¿no? ¿Está de acuerdo, Margarita Flores? Sí, doctor. Bueno, yo también había visto que es la mínima concentración, ¿no? de un antibiótico. Así nomás, simplemente eso. Bueno, no, Vamos a que va aclararlo acá. Vamos a aclararlo con este gráfico. Y acá espero que lo entiendan bien y lo entiendan de por vida, no solamente para pasar el curso o el capítulo de infecto de medicina 2. Miren, todos son medios de cultivo, son tubos de ensayo que tienen un mismo medio de cultivo, la misma cantidad. A todos los tubos, a todos los medios de cultivo les voy a inocular la misma cantidad de unidades formadoras de colonias de una misma bacteria. Todos tienen la misma cantidad. Y solamente a este primer tubo a la derecha, que le llamaremos control, a este tubo no le voy a aplicar antibiótico. Y a partir del segundo hacia la izquierda, vamos a inocularle antibióticos en concentraciones que van aumentando en progresión geométrica, como ustedes ven acá. Entonces, estos tubos que lo ven granulados son aquellos donde hay crecimiento bacteriano, y estos tubos que lo ven lisos es donde ya no hay crecimiento bacteriano. Como ven, el primer tubo que ya no crece, es decir, esta es la mínima concentración de un antibiótico que inhibe el crecimiento de una bacteria en un 99%. Esta es la definición. La mínima concentración de un antibiótico que se expresa en microgramos por mililitro, que inhibe el 99% del crecimiento de una bacteria. Esto es el MIC. Y entonces,
A menor MIC, la bacteria es más sensible al antibiótico, eso acuérdese siempre. A mayor MIC es más resistente. ¿Y por qué me sirve el MIC? No es porque se me ocurre pedirlo, exigirlo, y después no sé cómo interpretarlo. ¿Para qué me sirve? Sirve para varias cosas, pero las dos cosas más importantes son las siguientes. Que si yo, por ejemplo, recibo el reporte de que un antibiótico es sensible en forma intermedia, porque antes clásicamente lo reportaban como sensible, intermedio, resistente. Si un antibiótico me lo reportan como intermedio, yo veo que el MIC no es tan alto, está en 4 o en 8. Entonces yo digo, si aumento la concentración del antibiótico, como está cerca de ser sensible, entonces puedo romper la resistencia y puedo hacer lo que se haga sensible y no que sea intermedio. Pero si el MIC me lo reportan en 64, obviamente que si yo le doy 1000 veces la dosis, igual no voy a romper la resistencia. Y entonces lo que genera es toxicidad. Por lo tanto, para eso me sirve el MIC primero, para poder discriminar en que un antibiótico por ejemplo, sale todo resistente y solamente uno sale intermedio. Pero si el intermedio sale cercano a lo sensible, entonces puedo subir la dosis y puedo romper esa resistencia. Primer dato que me sirve el MIC. En otra situación es lo siguiente, resulta que hay un germen que sale sensible a más de un antibiótico. A 2 o 3 antibióticos del antibiograma sale sensible. Entonces yo hago dos cosas. Busco el antibiótico que sea bactericida y no solo bacteriostático. Y busco el que tenga menor MIC. Entonces para mí el mejor va a ser justamente ese, el bactericida. Y el que tenga menor MIC será el que yo elegiré para tratar esta infección. Por eso me sirve el antibiograma, no porque se me ocurra pedirlo y hacer gastar al hospital que compre estos sistemas automatizados tipo Bactec, porque se me ocurre, sino porque esto me ayuda a tomar mejores decisiones en el uso de antibióticos. Esa es la explicación y esa es la definición de MIC. Pero hay más definiciones, como AUC, que en realidad es una siglas en inglés que significan área bajo la curva. Y entonces, Luis Carrizo, ¿qué es el área bajo la curva? ¿Es el espectro en la que funciona, doctor? ¿El espectro? Claro, es el área de función. Espectro es cuando tú tienes un listado de gérmenes que son sensibles a un medicamento. Ese es el espectro de acción. No tiene nada que ver eso acá. ¿Qué opinas, Rosario Casas? Eh, oh, bueno, el área bajo la curva. No sé, doctor, eso. Ya, mejor. Ve acá y lo voy a... En realidad el área bajo la curva es una relación logarítmica entre la concentración de una droga en un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, explicado de una manera más lógica, es lo siguiente. Si ustedes acá, donde estoy señalando, dan una dosis inicial de un antibiótico, en general de cualquier medicamento, pero estamos en antibióticos. Doy un antibiótico y a nivel sanguíneo va a llegar a una concentración máxima. Y luego, por su metabolismo hepático, renal o el que fuere, esa concentración va a ir disminuyendo progresivamente hasta hacerse cero y ser eliminado por completo, a no ser que reciba otra dosis. Y vea que cuando sube esa concentración, va a llegar un momento que va a pasar por el MIC, que aquí está en rojo. ¿Qué significa entonces? Que si yo logro tener el mayor tiempo posible esta concentración por encima del MIC y por debajo de la concentración máxima, logro tener concentraciones más tiempo a esos niveles, tengo más chance que el paciente se recupere porque logro concentraciones adecuadas que van a tener el efecto en las bacterias. Y entonces, mientras más tiempo esté en esta área, es mejor. Pero, como vamos a ver en el siguiente gráfico, ya no es suficiente que solo logremos concentraciones por encima del MIC. Ya no es suficiente. Miren acá. Esta primera línea punteada es el MIC.
Y a pesar que yo logro concentraciones acá, entre las dos líneas punteadas que están en la flecha, si yo logro concentraciones en esta área, yo no puedo estar tranquilo. Porque a pesar que estoy por encima del MIG, esto se llama ventana de selección de mutaciones. ¿Qué significa? Que aún así, que estoy por encima del MIG, todavía en esta área hay riesgo de que haya mutaciones y por lo tanto resistencia. Y entonces, yo debo llegar a esta zona que estoy señalando. Esta área se llama concentración de prevención de mutaciones. Significa que si yo logro concentraciones del antibiótico en estos niveles, va a haber mucho menos riesgo de mutación y por lo tanto mucho menos riesgo de fracaso o de resistencia bacteriana. ¿Se dan cuenta? Y esto explica por qué ahora la tendencia es a dar dosis mayores del antibiótico, dar infusión continua, dar una dosis inicial de carga que alcance concentraciones más altas, luego bajan a la dosis estándar. Todas esas estrategias justamente buscan llegar a estas concentraciones máximas. No es por casualidad, no es porque se les ocurre a los médicos. Es por estos estudios que se han demostrado que mientras más alta la concentración, mejores efectos y menos riesgo de fracaso. ¿Y por qué les digo esto? Porque la resistencia es un proceso dinámico, no es estático. ¿Qué significa? Que acá en el punto cero, yo tengo un paciente con una infección X, una ITU, ¿sí? Tiene una pielonefritis, una ITU complicada. La bacteria es sensible a la cetraxona, pero como vi esa receta, en lugar de darle 2 gramos, le dieron 1 gramo, y entonces logro concentraciones por acá, por debajo del MIC. Y entonces, al lograr dosis subóptimas, la bacteria empieza a mutar, se hace resistente, la pielonefritis se hace un shock séptico y el paciente se muere. Y ustedes se preguntan, ¿qué pasó si usé el antibiótico correcto? ¿Por qué se murió el paciente? No se ponen a razonar de que dieron una dosis inadecuada. Por lo tanto, durante el proceso de la infección, la bacteria se hizo resistente por mutaciones y por eso el paciente murió. Y eso es un problema legal, por no dar la dosis correcta. Entonces, eso téngalo presente para entender claramente el concepto de concentraciones máximas de un antibiótico. También deben recordar que hay antibióticos que son dosis dependientes y otros que son tiempo dependientes. Los tiempos dependientes son aquellos que tú das una primera dosis y rápidamente la concentración baja incluso por debajo del MIC. Por eso hay que dar rápidamente una segunda dosis para mantener niveles adecuados por encima del MIC, lo máximo posible. En cambio, los concentración dependientes solamente requieren 1 o 2 dosis al día para mantener concentraciones más o menos adecuadas en forma estable por mayor tiempo. Eso hay que saberlo. Pero también hay que saber lo que es el PAE, que también está en inglés y que la traducción es efecto postantibiótico. Y entonces, como Jocelyn Chinchay no está, Mayra Chipana, ¿qué es el efecto postantibiótico? ¿No recuerdas, Mayra? No te escucho, Mayra. Poli, ¿qué es el efecto postantibiótico? El efecto postantibiótico es básicamente lo que va a hacer el antibiótico sobre la bacteria. Creo. Miren, cualquier medicamento, no solamente antibióticos, cualquier medicamento que ingrese al cuerpo, ya les dije, por el metabolismo va a bajar su concentración. Y cuando baja el 50% su concentración, se llama tiempo de vida media. Eso sí se acuerda. Entonces, hay antibióticos que cuando ya bajaron a la mitad su concentración, o sea, ya pasó un tiempo de vida media, aún así siguen actuando, siguen manteniendo su efecto bactericida o bacteriostático, dependiendo qué antibiótico es.
Y entonces, como sigue actuando, a pesar que ya pasó su tiempo de vida media, no requiere una dosis adicional. Y de eso se aprovechan muchas estrategias justamente para hacer cambios en la posología. Ejemplos, los aminoglicosidos, ya que hablamos de la micacina su tiempo de vida media es 12 horas aproximadamente. Por eso es que la dosis es 500 cada dosis. No es por casualidad, es por el tiempo de vida media. Pero ¿qué sucede? Como se ha demostrado que tienen efecto postantibiótico prolongado, la indicación ahora es 1 gramo cada 24. Y entonces se ha visto que exponiendo al paciente a un solo pico máximo en lugar de 2, se vuelve menos tóxico y algunos estudios demuestran que esa dosis de 1 gramo cada 24 es más eficaz que la de 500 cada 12. Por ese motivo se cambió esa indicación, no porque se le ocurrió a cualquiera. Otro ejemplo, vancomicina. Vancomicina es tiempo dependiente, su tiempo de vida es corto, casi 6 horas. Y por eso se da 500 cada 6. Pero como también tiene efecto postantibiótico prolongado, damos 1 gramo cada 12 horas. Pero esto no es aplicable a todos. Las penicilinas, por ejemplo, penicilina G sódica que darlo cada 4 horas. No sirve cada 8, cada 12 no sirve. Porque no tienen efecto postantibiótico y si lo tienen es muy corto. Eso tienen que saber también. Eso tienen que saber. Bueno, entonces, eso es importante que estén repasando. No es que a mí se me ocurra, es importante que lo sepan para que puedan utilizar correctamente los antibióticos. Debido a que estamos perdiendo ya la batalla contra las bacterias, de hecho ya lo perdimos por los gram negativos. No tenemos antibióticos eficaces contra muchos gérmenes resistentes actualmente y estamos caminos a perderlo también contra los gram positivos. Realmente el problema es bastante serio. Porque se ha visto pues que en el tiempo las bacterias han ido evolucionando por esos usos inadecuados, por dosis subóptima, por tiempo prolongado, por tiempos muy cortos, etcétera, etcétera, etcétera. Ha ido evolucionando y hay cepas altamente resistentes. Y hay varios ejemplos de ello. Por ejemplo, el neumococo. Cuando yo estaba en pregrado como ustedes, o sea, hace muy poco tiempo, realmente todas las neumonías por neumococo eran sensibles a la penicilina. Tratábamos penicilina más cloranfenicol y nos iba muy bien. Ahora, la alta resistencia a penicilinas hace que nadie use penicilina como tratamiento de elección en neumococo. Clásico ejemplo. Apareció el MRSA, Staphylococcus aureus meticilina resistente también, que hace que la dicloxa, la oxacilina ya no sirva. Las pseudomonas aeruginosa de todas las UCIs de Lima, todas son resistentes a los carbapenems por el uso indiscriminado de estos. Enterobacteriáceas, la E. coli, Proteus, Klebsiella, todas ellas se han vuelto multiresistentes por ese uso inadecuado. Enterococos, sobre todo Enterococcus faecium, altamente resistente a vancomicina, y Enterococcus fecalis va camino a ello también. Y entonces, ¿cómo se incrementa la resistencia a los antibióticos cuando usamos antibióticos en veterinaria? Cuando prescribimos inadecuadamente. Ya les mencioné, dosis subóptima, pocos días, muchos días, tratamos procesos virales como bacterianos, son prescripciones inadecuadas. Y también porque el paciente se automedica o a veces va a la farmacia y le venden sin receta médica cualquier antibiótico y el técnico de farmacia le da un antibiótico, ni siquiera es un químico farmacéutico y ese tampoco está autorizado a prescribir. Sin embargo, lo recibe. ¿Cómo controlamos la resistencia bacteriana? En un hospital hay que prevenir las infecciones, pero si ya aparecen, hay que controlarlas. Para eso hay equipos que están ya dedicados a eso. Pero como médicos prescriptores tenemos que tener un control adecuado del uso de antibióticos. Eso es importante. Y para eso hay un comité en un hospital. El famoso comité llamado PROA es un programa que tiene más o menos un equipo bien definido de un médico especialista, generalmente un infectólogo, u otro especialista capacitado, que lo que va a hacer es hacer un listado de antibióticos que debe controlar, que debe tener un uso restringido, y un equipo que trabaja con él que vigila el uso correcto en los pabellones. Si un pabellón quiere utilizar el antibiótico que está en esa lista, pide la autorización al comité
Este va a evaluar el caso, si justifica, le da el pase, si no justifica, le sugiere una alternativa. Ese es el método correcto de controlar en un hospital el uso correcto de antibióticos. Lo malo es que eso no se puede aplicar en la periferia y sobre todo en consultorios privados. De aquí depende que ustedes sepan conocer bien estos medicamentos y no los usen bajo presión del familiar del paciente o de la industria farmacéutica. Eso es muy importante. ¿Cuáles son las niveles de reserva? Aquellos que tienen alta eficacia, alto costo, pero que son potencialmente inductores de resistencia. Hay que controlarlos. Y esto es un ejemplo, no es que esto se aplique a todos los hospitales, es un ejemplo, ¿no? Un hospital X puso estos antibióticos como reserva y los va a cuidar y su uso va a ser restringido. Y entonces, este es, por ejemplo, otro ejemplo de qué servicios prescriben más antibióticos y más o menos es una proporción que se mantiene en la mayoría de hospitales. Y estos son los ejemplos de la mayoría de diagnósticos por los cuales se indica un antibiótico. Y lamentablemente acá muchas veces hay errores. En emergencia, por ejemplo, llega un paciente con tos productiva, fiebre, ¿sí? Dolor torácico. Le toman una placa, tiene un infiltrado, una manchita por ahí, es una NAC, neumonía cría en la comunidad. Lo envían a piso con cetriaxona más claritromicina. Y llega al piso un sábado en la noche y recién el lunes en la mañana se le pasa visita y se le encuentra que tiene baciloscopía 3 cruces. Era tuberculosis y nunca fue neumonía. Errores muy frecuentes en los hospitales. Este es un ejemplo de los antibióticos que más se usan en un hospital. Obviamente esto ha cambiado, les aseguro que en el Hipólito Unanue, probablemente también en todos los hospitales de Lima, son meropenem, vancomicina y colistina. Con toda seguridad son los que más se están usando y piperacina tazobactam entró ahora. Son 4 los que más se usan y a veces en forma inadecuada. Y entonces ese comité, cuando hace su trabajo y restringe y corrige correctamente el uso de antibióticos, en un hospital va a generar un intenso ahorro de recursos y eso es un impacto económico muy positivo para un hospital, pero muchos directores no aplican este programa porque no tienen claro que esto funcione cuando ya está demostrado en muchos estudios de costo-eficiencia de esta intervención. Se ha visto que tiene mucho impacto positivo, pero no lo aplican todavía. ¿Y cuándo usamos mal un antibiótico? Cuando damos antibióticos en pacientes que tienen fiebre, como si la fiebre siempre fuese sinónimo de infección y no lo es. Recuerda que el cáncer, que enfermedades reumáticas también producen fiebre. O llega a emergencia, el paciente efectivamente está séptico, le indican antibióticos, pero no le toman cultivos previamente. Entonces no sabré qué germen atacó a mi paciente y si el antibiótico que prescribí fue el correcto. O cuando combinan antibióticos que lo hacen en forma incorrecta, solo vemos al final cómo se combinan. O damos tiempo muy corto, tiempo muy largo, dosis muy bajas. Todo eso son usos inadecuados de los antibióticos. La ceftazidima, por ejemplo, ya ni la usamos casi porque es una altísima resistencia, aunque hace poco hace algunos años ingresó la combinación de ceftazidima más avibactam, que es un nuevo inhibidor de beta-lactamasa que aumentó un poco el espectro y también el tema de la resistencia, pues no es la solución a los problemas. Como las bacterias ya conocen a la ceftazidima, es cuestión de tiempo para que también hagan resistencia a la combinación. Es casi seguro que a corto plazo o a mediano plazo, en mejor de los casos, va a suceder. Vancomicina igual, a veces hay hospitales que pues se acabó la oxacilina, lo reemplazan por banco como si se fuese correcto. La vancomicina nunca se usa en eso, solamente se indica cuando se ha confirmado la presencia de MRSA, Staphylococcus aureus meticilin resistente. Igual con el imipenem, el meropenem igual, cetraxona, miren, uso inadecuado y miren celulitis. No usarlo en celulitis, no está indicado para eso. Y encima que lo usan mal, 1 gramo cada 24 por 3 días no sirve para nada. Pero vean los tremendos, no errores, horrores que se ven diariamente en la prescripción de antibióticos. El cipro ya, ni que darle vuelta, ya no sirve para gonorrea, ya no sirve para ITU, ya no sirve para pie diabético, y les voy a decir un listado enorme, los cuales ya no sirven. Les voy a decir que para qué sirve todavía, solamente para alguna cepa de Staphylococcus aureus. Para eso sirve. Pero muchas de las indicaciones actuales
ya no sirve por la altísima resistencia de la ciprofloxacina. Entonces vamos pasando a la última parte, que es la combinación de antibióticos, pero que tienen que saber, justamente por eso les dije que deberían saber el mecanismo de acción. Y esto es lo siguiente, pues los bactericidas son aquellos que atacan la pared celular. Penicilinas, cefalosporinas, carbapenem, glicopéptidos y polimixinas atacan la pared celular. Los que atacan el ADN bacteriano, quinolonas y rifamicinas, estos son bactericidas. Los que inhiben la síntesis proteica a nivel de la unidad 30 o 50S del ribosoma bacteriano, lincomicinas, macrolio, tetraciclina, cloranfenicol, oxazolidinonas, tetrahidrograminas, estos son bacteriostáticos. Los que inhiben metabolitos como el ácido fólico, las sulfas, también son bacteriostáticos. Y aquí hay una sola excepción, por eso no le he puesto acá, es que los aminoglicósidos, que ustedes recordarán, el mecanismo de acción es inhibición de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, debería estar en esta lista, por su mecanismo de acción sería bacteriostático. Pero esa es una situación, una condición in vitro, pero se ha visto que los aminoglicósidos in vivo actúan como bactericidas. Y entonces la única excepción es que los aminoglicósidos deberían estar en esta columna de la izquierda. Apréndanse esto. No se aprendan, memoricen el cuadro, sino apréndanse los mecanismos de acción. Y con eso ustedes sabrán a qué grupo pertenece. Hay muchos antibióticos, algunos entre comillas son nuevos, no lo son tanto. Tigecyclina 2005, dactomicina 2003, quinopristina, dalfopristina 99. Algunos ni han llegado a usarse en la mayoría de hospitales acá, pero ya son resistentes. Y hay otros que sí son un poquito más nuevos. El doripenem es un nuevo, carbapenem. Dalva, tela y oritabancina son nuevos licopéptidos. Vamos a ver qué tal nos va. Si falla vancomicina, en un momento estos también van a fallar. Nuevas cefaloporinas de quinta generación. Sectobiprol, sectarolina. Vamos a ver, cuestión de tiempo para que fallen. Y claprin es un derivado del trimetoprim que está en el cotrimoxazol. Y así, yo no puedo pretender usar estos antibióticos si no sé cómo actúan las sulfas. Vean la diferencia. Y lo malo y la mala noticia es que están apareciendo más gérmenes resistentes. Enterococo faecium, estafilococo aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Proteus, Stenotrophomonas maltophilia, etcétera, etcétera, etcétera. Más y más gérmenes resistentes se van aumentando a esta fila de gérmenes resistentes. Y entonces hay situaciones de un paciente que está grave, está séptico, está en shock séptico. Sospecho que el foco es, o las etiologías son multi o polibacterianas. Pero requiero combinar antibióticos y yo los combino solo por 3 razones. Quiero aumentar el espectro de acción, es decir, quiero combatir la mayor cantidad posible de gérmenes que estén atacando al paciente. Por sinergismo, porque cuando combino 2 antibióticos, 2 o más, estos se potencian el efecto antibiótico que darlo por separado. Eso es sinergismo. Y también para aprender resistencia, pues algo lógico. Si a una bacteria la ataco con 2 antibióticos de diferentes mecanismos de acción, va a tener menos chance de mutar, por lo tanto, de resistencia. Son los únicos motivos por los cuales se debe combinar antibióticos. ¿Y cómo los combino? Como ya sé quiénes son bactericidas y quiénes son bacteriostáticos, mentalmente ya lo sé, pero esto es la mejor indicación. Sobre todo si es un shock séptico, un paciente inmunosuprimido, tienen que darle lo más potente que encuentren y que sean bactericidas. Y esta es la combinación ideal, 2 bactericidas o más, ¿no? Bactericida, por ejemplo, un beta-lactámico más un aminoglicósido es una muy buena combinación. Ya les expliqué por qué el aminoglicósido se considera bactericida. Pero ¿qué sucede? Puede ser que sea un paciente que tenga insuficiencia renal, entonces no puedo usar el aminoglicósido. Entonces, ¿qué alternativa tengo? Una combinación recomendable, pero no ideal, es usar un bactericida más un bacteriostático. Pero hay un problema. Recordad que el bactericida actúa en aquellas bacterias que están en crecimiento activo. Ahí donde mata las bacterias. En cambio, el bacteriostático lo que hace es adormecer a las bacterias para que tu sistema inmune complete el trabajo. ¿Qué sucede si doy primero el bacteriostático? Si doy primero el bacteriostático,
adormezco a las bacterias, ya no se multiplican, entonces el bactericida tampoco va a actuar. Por eso si usan esta combinación, primero se usa el bactericida y luego el bacteriostático. ¿Se dan cuenta? Primero el bactericida y luego el bacteriostático. Esto es recomendable, pero no es lo ideal, pero es lo recomendable. Y el otro tema es el siguiente, que lo que nunca deben usar o combinar es esto. Dos bacteriostáticos nunca deben ser combinados. Nunca deben ser combinados si es un paciente en shock séptico o está inmunosuprimido. Obviamente, pues esto va a hacer que falle su tratamiento, que el paciente termine falleciendo y que finalmente usted tenga un problema serio de tipo legal. Por eso lo importante es saber cuáles son bactericidas, cuáles son bacteriostáticos en función de conocer los mecanismos de acción que están desconociendo hasta este momento y que están en la obligación de repasar, no para aprobar este curso, sino para su formación como médicos. Están en la plena obligación. Eso creo que es el último, así que pasamos por favor a la ronda de preguntas si las hubiese. Preguntas, comentarios, autocríticas. Quiero escucharlos. Hay un silencio sepulcral. Necesito que estudien, por favor. Estudien al máximo, no para este curso, sino para toda la vida. Viene examen de NAM, viene examen de internado, de residencia, de trabajo. Toda su vida va a ser exámenes. Y aprobarán los que estén mejor preparados para ello, obviamente. En 2 minutos se va a cerrar la plataforma, por lo tanto ya no podemos hablar mucho tiempo. Esta reunión está programada solo para 1 hora. Bien, entonces, por favor, hagan un mea culpa, repasen todos sus cursos previos. De lo contrario, tendrán serios problemas en el futuro. Eso sería todo por hoy. Nos vemos el día lunes a las 8 de la mañana. Gracias y buenas tardes, casi ya.